Estás en XHIMT, Canal 7, Tu Visión. Televisa presenta un programa del periodista Ricardo Rocha. Entrevista al licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato del PAN a la presidencia de la República. Licenciado Diego Fernández Ceballos, muchas gracias, antes que nada, por aceptar esta conversación, esta entrevista, pero también, sobre todo, por recibirnos aquí en su despacho, que es como una prolongación de su casa. Además está muy cerca, en la Ciudad de México. Y también, sobre todo, quiero decirles a ustedes por la disposición del candidato del PAN a la presidencia de la República, que cuando le llamé para solicitarle esta entrevista, no me pidió, como suele ocurrir en estos casos cuando se habla de política y de hombres importantes y significativos en la política de México, no me pidió un cuestionario. Suelen pedirlo de vez en cuando, o con cierta frecuencia, y usted se mostró muy abierto para charlar. Me dijo, pregúnteme lo que quiera, y antes que nada, pues, al darle las gracias reiteradamente, le quiero preguntar cómo está, cómo se siente. No veo en su rostro la imagen de la derrota, ni veo también la enfermedad. Se había dicho que estaba usted enfermo y que incluso había hasta una posibilidad de una enfermedad terminal. ¿Cómo se siente en estos momentos, a una semana justo del 21 de agosto? En primer lugar, gracias por esta invitación. Y en segundo lugar, la respuesta directa. Estoy bien, gracias a Dios. No tengo ninguna dolencia, estoy muy tranquilo, y como lo he mencionado desde el día mismo de la elección, profundamente agradecido con Dios nuestro Señor, porque me ha permitido llegar hasta aquí. No podemos olvidar que quienes empezamos esta contienda, no todos la han terminado. Y al llegar hasta aquí, el haber recorrido el país, el haber llevado el mensaje de Acción Nacional, el haber sido una oferta que se presentó al pueblo de México con franqueza, con verdad, con honradez y con valor, me motiva para estar muy tranquilo. Señor, no sé si le puedo preguntar esto. Por favor. Por supuesto, le creo lo que usted me dice. De lo que quieras. Pero no es muy difícil de superar el trance después del 21 para acá. ¿No le ha obsesionado durante este tiempo el hubiera? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ganado? ¿No se lo ha preguntado así? No, Ricardo, por ningún motivo hay problemas interiores para mí. Además de esa profunda gratitud que tengo con Dios, yo tengo un agradecimiento para con mi familia. Desde el principio me apoyó y me sigue apoyando. En todos los momentos, mi esposa y mis 4 hijos han estado conmigo, cerca, muy cerca de mí. Ellos a ratos en sus estudios, a veces acompañándome, pero siempre con su esposo, siempre con su padre. Eso ha sido para mí de un valor incalculable. Pero también estoy muy agradecido con mi partido. Toda Acción Nacional me apoyó y esto es un motivo de orgullo y de satisfacción para mí. También debo de agradecerle a los periodistas, a los reporteros, a los que me acompañaron en la campaña por su gran tarea. Y por qué no decirlo en lugar destacadísimo, a millones y millones de mexicanos que me apoyaron y que me siguen apoyando. Yo no tengo ningún trauma, yo no tengo ningún problema interior, yo no siento ninguna derrota. Pienso que hay muchos motivos reales, objetivos, conocidos por el mismo pueblo, que nos deben de dejar a los hombres y a las mujeres de Acción Nacional profundamente tranquilos. ¿Pero peleó usted? Sí, claro. ¿Contendió, mejor Sí, dicho, claro, pero en sin buena lid, obsesiones. buscando la presidencia? Sin duda. Mira, yo digo que está a la vista la campaña de Acción Nacional por la presidencia. Fue una campaña que tuvo 3 características. En primer lugar, fue honesta. En segundo lugar, fue inteligente. Y fue una campaña de valor. Nadie puede decir que anduviéramos mintiendo o haciendo promesas convenencieras. Nadie puede negar que fuimos al encuentro de nuestros adversarios. Confrontamos en todos los foros donde se pudo confrontar. Fuimos a las universidades, a los sindicatos, con organismos intermedios, a plazas y calles de México, al radio, a la televisión, al debate, y en todas partes hablamos de frente, en todas partes sustentamos las tesis de Acción Nacional. Nadie nos puede acusar
de cobardes o de mentirosos. Yo creo que nadie nos puede exigir más de lo que hemos hecho, como no sea que sigamos adelante. Y por supuesto me adelanto a una posible pregunta. Se ha dicho por ahí que me retiro. No me voy a retirar. Antes de llegar a esa pregunta que me parece efectivamente toral, me parece también muy importante en la descripción que hace usted de la campaña, el momento del debate en la televisión. ¿Qué pasó antes y después del debate? Porque para mucha gente hubo un Diego Fernández de Ceballos antes del debate y otro durante, por supuesto, cuando se da a conocer, y vamos a ser muy claros, a ojos de la inmensa mayoría de los mexicanos, Fernández de Ceballos gana con distancia. Diego, el jefe. Por cierto, ¿le gusta que le digan el jefe? Me da lo mismo. ¿De dónde salió eso del jefe? De la Cámara de Diputados, por mi condición de coordinador y por el trabajo que me tocó desempeñar allí. Es un gran grupo, el de diputados de Acción Nacional, que ha concluido en esta legislatura, y me permitió eso, tener una posición destacada, que me llevó el mote o el sobrenombre del jefe. Es de broma, me cae bien, pero es algo intrascendente. Ya le asentó. Bueno, ya me acostumbré. Decíamos, para la gran mayoría, indiscutiblemente, el jefe Diego ganó y se hizo el jefe Diego a partir de ese debate. Y después, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese retraimiento en la campaña? ¿Por qué ese adelgazamiento de lo que parecía se estaba haciendo ya un algo muy fuerte? A partir del debate, muchas encuestas lo señalaron indiscutiblemente a usted en el segundo lugar, y para muchas incluso alcanzó a estar en muchos momentos en primer lugar de las preferencias electorales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuvo usted miedo de alcanzar la posibilidad de la presidencia? Hay críticos acérrimos que incluso se atrevieron a señalar que esto respondía a una especie de connivencia o de complicidad. De arreglijo. De arreglo con el Estado, concretamente con el presidente. Le tengo que preguntar esto. Mira, Ricardo, creo que a mí no me corresponde juzgar mi desempeño en el debate, porque precisamente cuando los candidatos exponen sus ideas y se exponen ante el público y confrontan entre sí sus puntos de vista, lo hacen para que otros sean los que juzguen y no nosotros mismos. Así que yo no juzgaré mi desempeño en el debate. Eso que lo juzgue el periodismo nacional y los mexicanos que fueron observadores por muchos millones de esa comparecencia de 3 candidatos presidenciales. Lo que sí te puedo decir que a partir de ese debate se desató una acción, un comportamiento muy claro de calumnia, de desprestigio, de agresión para cortarme el camino, para detenerme en mi acceso a la presidencia. Y vinieron todo tipo de acusaciones, de difamaciones, de calumnias, unas gubernamentales, otras fuera del gobierno, de medios del sistema, y de ahí que se tuvo que recomponer el posicionamiento de una campaña y asumir una actitud diferente. No es cierto que fue mucho tiempo de desaparecer. Me empezaron a desaparecer algunos medios de comunicación, pero yo seguía en campaña, seguía, por supuesto, en la tarea de preparar el debate económico que se había comprometido el doctor Zedillo a tener conmigo y que finalmente no aceptó. Yo estaba preparando un debate, estaba con los organismos intermedios, hablando con las iglesias de este país, con el cuerpo diplomático, con corresponsales extranjeros. Yo tuve una actividad muy intensa, nunca tuve días de descanso. Lo que sucede es que después empezó a especular, como tú dices, que yo me retiraba, que tenía miedo del triunfo, que ya me había arreglado con el gobierno, y todo lo que yo hiciera a partir de ese debate era perverso. Si hacía un mitin multitudinario es porque estaba yo crecido y soberbio por el debate. Y si un día no hacía yo un mitin es porque me había dado miedo el triunfo. Creo que fue algo totalmente distinto, fue una estrategia de campaña que duró aproximadamente 2 o 3 semanas, pero de intenso trabajo, de presencia en muchos otros lugares, y yo puedo en una bitácora acreditar a quien quiera que no fueron días de descanso ni de esconderme. ¿Cuáles fueron los factores? Porque creo que evidentemente se preparó usted para esta contienda electoral, pero también hubo muchas cosas que aprender a lo largo del camino. ¿Cuáles diría que fueron los factores del resultado, y no estoy diciendo derrota, del resultado de Acción Nacional y su candidato Fernández de Ceballos? ¿Cuáles fueron los factores que más influyeron para llegar a este resultado? Bueno, yo creo sinceramente que para hablar de factores, hay que hablar de resultados. Y en los resultados hay aspectos muy positivos en esta contienda, y hay también rezagos, inercias y
fraudes que no deben de continuar. Diré por lo pronto que se ha logrado una gran movilización ciudadana, que en esta campaña participaron como nunca docenas de millones de seres humanos, que fue el día de la jornada, una jornada pacífica, sin violencia, y que todo ello es un gran éxito de este país. Y lo quiero destacar porque en este esfuerzo no solo está comprometido un candidato ni un partido, sino la propia sociedad en sus diversas expresiones. Fue, por lo tanto, una jornada electoral altamente positiva en esos dos aspectos. La gran participación de los ciudadanos y que fue una jornada en paz. Pero por otro lado, creo que también se acreditó, una vez más, que Acción Nacional no luchó contra partidos políticos en términos generales, sino contra el aparato del Estado. Otra vez más, la fusión y la confusión del partido oficial y del gobierno hicieron de las suyas, a través de varios factores. Uno de ellos fue el gasto social del Estado. Ese gasto social que se dirigió durante todo el año, particularmente en los meses finales, a determinar el voto de los pobres. Ese es un esfuerzo del sistema por gastar con propósitos electorales los recursos de una nación en forma deshonesta e injusta. Habla usted de Pronasol y Procampo. Y Procampo y Pronasol que hicieron de las suyas. Todavía el día de la elección se estaban entregando en algunos lugares cheques de Procampo. Eso no es justo, eso no es equitativo. Además se dio un gasto impresionante, otra vez, del partido oficial, que es obvio, que es conocido, que toda la sociedad lo vio y lo sintió y lo resintió y repudió ese gasto, contra toda ley y contra todo derecho. Quedó en letra muerta lo que dice la ley al respecto, y por más que ahora saquen cuentas y facturas de que su gasto no rebasó lo que marca la ley, eso es una gran mentira. El gasto social del gobierno, dirigido técnica y científicamente a comprar el voto de los pobres, ese es un hecho que nadie puede negar con apego a la verdad. Y por otro lado, el derroche del sistema a través del PRI para la campaña de su candidato. Pero también, junto con la gran apertura que se dio en todos los medios de comunicación, se dio una gran manipulación de la verdad, de la noticia, de los mitines, de la contienda, de la confrontación entre los candidatos. Y parte muy destacada de esa manipulación está a cargo y en contra de Televisa. ¿Qué cree usted que debiéramos hacer o qué cree usted que debiéramos haber hecho? Yo creo que en política es poco lo que se puede decir de haber hecho. Más nos conviene decir qué se tiene que hacer. Por una parte, valorar con razón y con justicia, con la mayor objetividad posible, todos los adelantos que hemos tenido en este país, en esta contienda. ¿Cuáles nuestras para fallas? Consolidarlos. Vamos a ser francos. Sí. Y en segundo lugar, detectar en dónde están esas fallas a las que tú te refieres en tu pregunta, para que se superen, no para que se cubran y vuelvan a aparecer. Yo creo que lo primero que se necesita es reconocer que todavía existe un partido de Estado que no da paso a la democracia. Esta es una realidad que se sigue sintiendo en todo el ser nacional. Una confabulación de gobierno y partido político para hacer de las suyas. Y esto está creando una presión en la sociedad que ya no es soportable. Si hoy alguien quiere hablar de que triunfó el PRI, cuidado. Puede cometer un grave error y podemos encontrarnos en un momento dado frente a la descomposición de la vida nacional. Ya hay signos de violencia, de desorden, ya hay cansancio, ya hay fatiga, ya hay una inconformidad muy profunda en millones y millones de seres humanos. El PRI no ganó. Se impuso el sistema político contra más de la mitad de los ciudadanos. Ernesto Zedillo no tiene siquiera la mitad de los que fueron a votar. Pero los que tiene, hay que distinguirlos. Unos son devotos, de priistas que así quisieron votar, porque están en el ejercicio de su derecho, porque nadie puede decir, salvo un maniqueo, que solo los votos míos son buenos y los del de enfrente son perversos, pero que dentro de esos votos del priismo, unos son respetuosos de la ley y por lo tanto respetables, ni quien lo dude, pero que hay mucho voto de cooptación, de miedo, de presión, de dádiva, de corruptela, tampoco se puede negar. Y esto hay que acabarlo ya y en serio. No es cierto que tengamos que esperarnos otro sexenio más. El que hoy pueda asumir desde el gobierno o desde el PRI una posición triunfalista puede estar cometiendo un gran error y puede estar causándole un gran daño a México. Hoy los tiempos se acortan. 6 años es perpetuidad. Nadie tiene seguro nada
en este país a partir de ahora. ¿Por qué? Porque los tiempos se están agotando muy rápidamente y el pueblo no resiste más mentiras. Hay un cúmulo de promesas que se han hecho en la campaña y va a empezar un gobierno con una cuenta regresiva y muy violenta que tiene que satisfacer con la participación ciudadana. Yo creo que lo fundamental es desmantelar al partido de Estado para que compita como partido auténtico, para que dé paso a la democracia y para conformar un gobierno plural, abierto, democrático, no faccioso ni pandillero. Pero antes de ver para adelante, intentando cerrar el análisis que está usted haciendo sobre lo que ha sido esta contienda electoral, una doble pregunta. ¿Se votó entonces por quiénes? ¿Se votó por hombres, por partidos o por lo que representaban esas alternativas? Yo recuerdo, a ver si la memoria no me falla, usted en su discurso de cierre de campaña dijo más o menos así: no nos engañemos, no hay más que tres opciones: el continuismo, la vuelta al populismo o el cambio democrático. ¿Cómo fue la decisión? Muy dividida. Ahí están los votos, un 40 y tantos % para el voto en favor del candidato oficial, un aproximadamente 30% para el cambio que propone y que sustenta Acción Nacional, y un voto en favor del PRD de aproximadamente el 16%. Hay un voto menor de un 2% en favor del PT, y lo demás, que fue llamado como chiquillada, pues ya vimos que no alcanzaron ningún porcentaje mínimamente considerable. Empecemos por el PRD. ¿Por quién cree que votaron? ¿Por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD o por lo que representan? Bueno, yo pienso que en el voto para cada una de las fuerzas políticas se da tanto la intención por el partido en ocasiones prevaleciente, en otras por la persona, en otras por la oferta en sí misma, y a veces hay una mezcla de sentimientos, de afectos o de rechazos que los llevan a los ciudadanos o nos llevan a los ciudadanos a emitir el voto. No se puede hacer una separación absoluta. Yo creo que en este caso, como en muchas partes del mundo, está predominando el voto por la persona, aunque en el caso del candidato del gobierno, yo creo que fue un voto por el sistema, fundamentalmente impulsado por el miedo. Yo creo que muy a contrapelo de lo que quisiera la guerrilla y de lo que se ha propuesto el señor Cárdenas, esos dos factores, esos dos elementos propiciaron temores dentro de algunos sectores de la sociedad y emitieron el voto del miedo. ¿Esto de decir del voto del miedo no es insultar un poco al electorado? No, yo creo que se da en todas partes del mundo. Hay gente que tiene temores, a veces fundados. Mucha gente nos ha dicho en la calle: yo votaría por Acción Nacional, pero tengo temor de que llegue Cárdenas. Esto lo sabe la mitad de la población, lo saben no solo los empresarios, no solo los hombres de dinero, la clase media, los pobres. Muchos de ellos saben que esa oferta está anclada en el sistema actual o el gobierno actual pudiera desatarse con mayor violencia la guerrilla. En fin, hay muchos elementos de temor, de miedo, de conveniencia, de temor al mismo cambio que se puede dar después de 65 años, pero también hay un gran voto proponiendo el cambio. Hay más de la mitad de los ciudadanos que ya no quieren al gobierno, que ya no quieren al sistema, que ya repudian al PRI, y estamos hablando de más de la mitad. No puede decirse que el voto del mexicano sea un voto de miedo, aunque haya habido millones de votos por miedo o por temor. Ahora bien, déjeme decirle, de quienes votaron por Ernesto Zedillo, por el PRI, ¿cree usted que todos, al dar su voto así, rechazaron la posibilidad de cambio? ¿O no cree usted que muchos mexicanos siguen pensando en que las cosas deben cambiar y votaron por el cambio, aunque en su derecho hayan decidido que esa vía del cambio se puede dar ahí, se puede dar a través del doctor Zedillo? Es razonable tu pregunta. Yo creo que hay mexicanos que consideran que a través de un voto en favor de Zedillo se puede ir logrando el cambio, sobre todo atenidos a que este sexenio ha sido un sexenio de cambios. Sin embargo, creo que el error se halla, que el error se encuentra en que los cambios que hoy necesita México sin duda no se pueden dar desde la oferta del oficialismo, porque los cambios que se podían dar ya se dieron en el actual sistema, en el actual sexenio, con el actual gobierno, pero los cambios que ahora se tienen que dar difícilmente los va a dar el doctor Zedillo y el PRI por su cuenta y riesgo. Tendremos que promoverlos, tendremos que impulsarlos, tendremos que presionarlos desde la oposición. Es una ingenuidad,
imperdonable suponer que el doctor Zedillo por sí y ante sí va a promover una separación del PRI del gobierno. Esa la tenemos que forzar los ciudadanos, y a partir de ahora mismo y antes de que se inicie siquiera el nuevo gobierno. Es impensable que el doctor Zedillo traiga una promoción muy a fondo del federalismo y de la división de poderes. Forma parte de un sistema, de un esquema centralista, autoritario, antidemocrático. No podemos suponer que simplemente porque lo dijo en campaña lo vaya a cumplir. Históricamente no hay ninguna referencia entre los ofrecimientos de campaña de los candidatos del PRI y sus actos de gobierno. Yo pongo algunos ejemplos, Ricardo. López Portillo nunca dijo que se iba a robar la banca, y se la robó. Y el actual presidente nunca dijo en campaña que la iba a regresar a particulares, y la regresó. El actual presidente nunca dijo que iba a cambiar el tercero constitucional, ni el 27, ni el 130, ni que iba a fusionar secretarías de Estado, ni que iba a dar una iniciativa de ley que después aprobar el Congreso para la autonomía del Banco de México. Y todo ello quiere decir que los discursos de las campañas de los candidatos del gobierno no tienen nada que hacer con la realidad de los gobiernos priistas. Hoy tenemos que decir que la sociedad ya se cansó, no aguanta más mentiras ni más fraudes, y que hoy necesitamos todos unirnos como nación y como pueblo para presionar esos cambios, a pesar de que haya podido lograr una vez más imponerse un sistema caduco, corrompido y corruptor que no da para más. A propósito de esto que usted está mencionando, ¿cuáles son las semejanzas y las coincidencias entre lo que en un partido se conoce como la plataforma del partido, en este caso la economía? Está usted sonriendo, me parece que ya sabe por dónde voy. Sobre todo la plataforma económica y política del PAN con la actual administración del presidente Salinas. ¿Cuáles las semejanzas fundamentales, cuáles las diferencias? Te podría contestar la pregunta no solo por lo que se refiere a las coincidencias con la actual administración, sino también con las propuestas del doctor Zedillo y con las del ingeniero Cárdenas. Mira, yo creo que desde luego nosotros tenemos como partido político un gran triunfo histórico, cultural y político, que este gobierno ha tenido que establecer una serie de rectificaciones que fueron reclamadas por nosotros, algunas de ellas desde antes de que naciera el actual presidente. Y ese triunfo político, histórico, moral y jurídico de Acción Nacional es muy nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros demandamos históricamente que acabara el monopolio educativo del Estado. No que el Estado se desentendiera de su responsabilidad en el ámbito educacional. ¿Cómo vamos a pensar que un gobierno se desentienda de la tarea educativa si es una de las primerísimas que reclama todo país para ser grande, para ser fuerte, para garantizar su destino? Pero lo que nosotros no podíamos admitir era que el gobierno tuviera el patrimonio o el monopolio de la tarea educativa con desprecio del trabajo y de la responsabilidad de la sociedad y de los padres de familia. Ese cambio lo hemos logrado nosotros, después de 54 años de lucha, aunque sea el gobierno del presidente Salinas el que lo promueva en un momento dado desde el Ejecutivo. Pero tenemos también muchas reformas en la ley, en la Constitución, el ya mencionado 27, para tratar de liberar al campesino de todo el caciquismo, ladrón, asesino, rampante, que ha despojado al campo de México de toda posibilidad de vida digna. Y nosotros hemos logrado también que la Constitución se modifiquen las aberraciones que había en materia de relaciones de iglesias y de Estado. Y gracias a eso el 130 se ha modificado. Y podíamos hablar todo el día y toda la noche de muchos cambios que se han estructurado en este gobierno y que son un triunfo de Acción Nacional. Yo recuerdo algunos. El Maquío, que en paz descanse, proponía desde su campaña la fusión de programación y presupuesto con la Secretaría de Hacienda. Y esa fusión se dio por este gobierno. Reclamo de Acción Nacional. Hablar con él. En tu programa precisamente lo planteó. En ese histórico programa en el que participaron el Maquío y tú, Air demandaba, entre otras cosas, esa fusión. Pero también Manuel Gómez Morín, antes de que naciera el presidente Salinas, demandaba que el Banco de México se dotara de autonomía para que no fuera la caja chica donde el gobierno de la República hiciera trampa en la emisión de moneda. Hasta hoy se está logrando. Y como esto, muchas otras rectificaciones. Yo creo que la reducción del aparato del gobierno, las grandes rectificaciones macroeconómicas que ha logrado este gobierno, que han llevado inclusive a reducir considerablemente la inflación, son propuestas de muchos años de Acción Nacional.
Ahora, ¿en dónde están las diferencias? Porque no podemos hablar solo de coincidencias. En que el gobierno actual y el que viene, por lo que ha dicho, no entienden que la economía debe de ser humana. Todavía el candidato del gobierno decía, yo no entiendo qué será una economía humana. Pues claro que no lo entiende. Si ha formado parte de un equipo que deja un saldo de 40 millones de pobres, claro que no entiende lo que es una economía humana. Nosotros consideramos que la economía debe de ser humana porque es de hombres y para hombres, porque debe de tener un sustento ético, no puede quedar solo a las fuerzas del mercado o al capricho del Estado, porque tiene que ser una combinación de actividades, de tareas, de responsabilidades, de esfuerzos y de beneficios de toda una sociedad. No puede ser la economía planificada por el Estado, pero tampoco puede quedar a las fuerzas de un comercio para que gane el más bribón o el más audaz. Y nosotros hemos advertido que en este gobierno se ha concentrado la riqueza en 40 personas y que por el contrario tenemos 40 millones de pobres sin un destino cierto, sin una posibilidad de vida digna. Y esto se debe a que no se ha sujeto, no se ha sujetado, no se ha limitado la ambición y el poder. Y estamos dentro de una plutocracia soberbia que solo cuida sus intereses. Este es un saldo muy negativo que nadie puede olvidar si quiere garantizar el destino de esta nación. Y por lo que se refiere a las propuestas de campaña, bueno, ¿qué diríamos? Si vamos a las propuestas, las tres eran maravillosas. Todas queríamos mejorar el salario, incorporar a 8 millones de desocupados a las tareas productivas, mejores escuelas, mejores servicios de salud, federalismo, división de poderes, y nuestras propuestas eran todas muy parecidas. Luego, lo que sucede es que históricamente la única sustentable es la nuestra. ¿Por qué? Se vio en el debate que tú has mencionado. Solo Acción Nacional tenía un pasado que no le avergonzaba. Solo Acción Nacional podría llevar la congruencia de su origen democrático y de su vida democrática para hacer la propuesta democrática de este país. Los demás andaban hablando del presente y del futuro para ver cómo se colaban en un nuevo gobierno. Pero la propuesta de Acción Nacional es congruente y yo creo que si vamos a las propuestas del ingeniero Cárdenas habrá que juzgarla según el foro donde esté. Si está frente a los campesinos más pobres, va a repartir con criterio agrarista 5 millones de hectáreas. Y si está en Nueva York, es un hombre más derechoso que sonrojaría a Perot. Y de esta manera es un discurso ambivalente. El doctor Zedillo se dedicó a hacer promesas, y de 10 en 10 puntos iba resolviendo por todo donde iba la problemática de este país. Ahora tiene, de cerca, próximamente, si así lo califica la Cámara, una responsabilidad que afrontar al 1 de diciembre. Yo empezaría por decirle, ojalá que no olvide, si llega al 1 de diciembre y es presidente de México, no olvide que para ser buen presidente debe de recordar todos los días sus muchas limitaciones y debe de convocar de manera muy amplia al pueblo de México a una tarea de reconstrucción nacional. Esto que usted está diciendo es un reconocimiento pleno, total, al triunfo de Ernesto Zedillo. Ni tal cosa. Estoy siendo simplemente objetivo. Los números que están manejando las autoridades, ahí están, y le dan una mayoría, esos números, a la oferta del gobierno. Esa es una realidad que nadie, mucho menos Pitágoras, podría rechazar. Lo que nosotros tenemos que decir cuando se habla de triunfo, si esos votos no solo están allí, sino si tienen un origen limpio. Y después de ese gasto del gobierno, y de ese gasto del partido, y de esa manipulación de la verdad, yo creo que nadie puede hablar de un triunfo legítimo en esa materia. Que tenga más votos dentro de unas ánforas es una realidad que han manifestado las autoridades. Que yo tenga algún encono, algún rencor, algún resabio contra la persona de Ernesto Zedillo, por favor, nunca he sido un hombre así. Yo le deseo a él y a Cárdenas y a los demás lo mejor de la vida, pero yo no puedo hablar de un triunfo absolutamente transparente y legítimo después de estos antecedentes, a pesar de que en la jornada electoral millones de seres humanos acudieron a votar y de que fue una jornada pacífica donde tenemos mejor ley, mejor padrón, mejor composición en la parte superior de los organismos electorales, donde hubo apertura de los medios de comunicación, donde se dieron muchos adelantos positivos en la tarea y en los trabajos electorales, pero que hubo una gran manipulación y que finalmente la plutocracia en este país hizo de las suyas, sin duda. Yo quiero decirles nada más, quiten de por medio ese gasto electorero del gobierno, reduzcan al gasto legal al PRI
y quiten la manipulación de Televisa, ¿y dónde queda Zedillo? ¿Reconocería usted este triunfo en el momento en que se desahoguen todas las protestas de los partidos, en el momento en que pase? ¿Por qué se ríe? Porque yo no puedo hablar de triunfo del candidato del gobierno. Tendré que mirar en él al que obtiene un resultado matemático que le favorece para acceder a la presidencia. El triunfo tiene una connotación moral que yo no le puedo dar, no por él, no por la persona de Ernesto Zedillo. Por favor, que quede muy claro, la lucha de Acción Nacional no es contra Ernesto Zedillo, no es contra Cuauhtémoc Cárdenas, no es contra una persona en particular. Y expreso desde ahora mi más sentido respeto para todos ellos y particularmente para Ernesto Zedillo. No es una confrontación de personas, pero triunfo, lo que se llama triunfo, lleva una connotación moral que no se puede derivar de este proceso. Voy a ser más claro, a pesar de Ernesto Zedillo. ¿Reconocerá entonces qué? Los números. Los hechos, que si llega al 1 de diciembre y las cosas continúan como van, será el nuevo presidente de México y a quien le deseo el mejor ejercicio en el gobierno. Y repito, yo no estoy haciendo una descalificación a la persona de Ernesto Zedillo. Cuando estuve frente a él en el debate, le dije a él de frente lo que le tenía que decir. Hoy solo puedo manifestar para él como persona, un profundo respeto, reconocimiento inclusive a sus cualidades como ser humano, como puedo reconocer en Cárdenas y en otros contendientes y en todo el que tenga yo frente a mí, reconocer cualidades y defectos que pueda advertir en su persona. Hay para él, como ser humano, el reconocimiento de Diego Fernández de Ceballos, el respeto de Diego Fernández de Ceballos y, por qué no decirlo, mis mejores deseos en lo personal, en lo familiar y como presidente de México. Pero que yo reconozca triunfo, desde la perspectiva del que te habla, el triunfo no puede estar disasociado de una connotación moral que, a pesar de Ernesto Zedillo, este proceso no tiene. ¿Cuál sería la diferencia de lo que puede venir ahora con el doctor Zedillo y de lo que hubo hace 6 años, en el 88, cuando se dijo y se sabe que usted participó en las negociaciones de los partidos para esclarecer la situación electoral, para darle el reconocimiento al triunfo del entonces candidato Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo se da esta relación con él? Hace rato le pregunté sobre las semejanzas y diferencias entre la plataforma del PAN y el programa salinista. Ahora le pregunto sobre semejanzas o sobre coincidencias y diferencias entre Diego Fernández de Ceballos y el presidente Carlos Salinas de Gortari. Antes de hablar de esas diferencias y coincidencias con el actual presidente, permíteme decirte que quisiera hacer una brevísima evaluación del proceso electoral que concluyó con la designación del presidente Salinas, con la que va a concluir con la designación del presidente Ernesto Zedillo, si así lo califica la Cámara de Diputados. Yo creo que hemos avanzado mucho. Aquí no está en juego ninguna de las dos personalidades. En mi comentario están los hechos históricos que se refieren a dos procesos electorales. Sin duda, este lleva un grado de adelanto indiscutiblemente muy superior al pasado. En el otro proceso fue positivamente un atascadero que quedó concluido con la caída del sistema. Ominoso para México ese procedimiento, y que además fue una vergüenza internacional que todo mundo destacó para humillación de este pueblo que nunca la mereció. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que en este proceso electoral se ha dado una serie de mejoras en la ley, en el padrón, en la credencial, en el diálogo de los partidos, en la participación de los ciudadanos, en la intervención de estos en el día de la jornada, que hacen formalmente distinto este proceso del anterior. El que quiera decir que es lo mismo, miente, y miente por profundo desconocimiento o por una enfermedad interior. Yo creo que este proceso es notoriamente distinto y claramente mejor que el anterior desde el punto de vista formal, comparado, por supuesto, con todo lo que padeció México en la elección anterior del 88. Pero cuestionaba usted el triunfo a pesar de los avances. Claro, pero porque voy a que subyace la estructura perversa y antidemocrática de partido-gobierno. Esto no lo podemos olvidar, Ricardo. Si nosotros queremos ser justos, tenemos que decir en qué hemos adelantado como país, como políticos, como nación, como Estado, como lo que tú quieras, pero tenemos que marcar las lacras. No podemos hacer lo que hacen otras fuerzas políticas. Las del gobierno, ¿qué cosa es lo que hacen? Todo lo bendicen,
porque todo fue un éxito de la democracia. Y los del PRD todo lo maldicen. No me parece que sea justa ninguna de esas dos posiciones. Ni triunfalismo, Ni una actitud de bendecir todo como si hubiera sido inmaculado, ni de echar a perder todo el gran esfuerzo que se ha hecho con resultados en muchos aspectos altamente positivos. Yo creo que lo más importante de un político es que sea capaz de enfrentarse a los hechos y de narrarlos con la mayor objetividad. Yo creo que lo importante en mí es que sea yo capaz de reconocer los avances, pero de señalar con toda honradez las lacras que todavía pervierten el trabajo político de los mexicanos. Y ahí está la fusión, la confusión, la perversión del partido gobierno, que no da paso a la competencia, a la pluralidad, a esa contienda que marca la ley y que reclama el pueblo. Yo les puedo asegurar que si no se dan esos tres elementos de derroche y de falsificación, Zedillo no estaría con los números que ahora tiene. Un solo debate, unos solos minutos bastaron para poner a la oferta del gobierno en un lugar muy distante a la presidencia. Después no se dio el otro debate. Y después vino todo un procedimiento técnico, científico, diseñado para falsificar el proceso electoral y para ir revirtiendo las tendencias que se daban en favor del candidato de Acción Nacional. Allá cada quien con lo que haya hecho. Acción Nacional y su candidato estamos tranquilos. Señor licenciado, ¿cómo hay que tratar al poder? Porque durante todo este tiempo, además del mote del jefe, su influencia en la Cámara fue indiscutible. Y también se habló de sus frecuentes visitas a Los Pinos, a la residencia oficial. Se dijo que usted había inventado con el presidente Salinas de Gortari las concertaciones y que había logrado a través de esta negociación lo que su partido no había podido durante varias décadas. ¿Cómo se da esta relación con el poder? Déjame que quite un poco la solemnidad de la plática. Y en lo estrictamente personal, por lo que al poder se refiere, te diré con Espronceda: allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, lo que ocupa el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Yo no tengo ninguna ambición de poder. Yo estoy en esto por cumplimiento de un deber ciudadano, por convicción, por vocación democrática. Pero yo no soy un hombre de los que hacen y deshacen y trabajan y se afanan por alcanzar un poder personal. Te lo digo, no es un problema de santidad o de virtud, es de definición, es de rumbo, es de convicción profunda. En política se debe trabajar para servir, no para colocarse. Y por ello, cualquier relación mía con los poderosos es de igual a igual y sin dar ni pedir cuartel. No me interesan acomodamientos, no busco mi beneficio personal y voy a pasar a las llamadas concertaciones. Mira, ese término lo acuñaron los que en este país se roban los votos. Ese término lo acuñaron los mismos del gobierno, que después de ser descubiertos y perseguidos en sus trampas electorales, les quedaba como único refugio desacreditar a la oposición, que iba en la defensa de los votos para acabar con los mapaches. ¿Y qué sucede? Que se va deformando de tal manera la historia que en este país queda Acción Nacional como el que asume el papel de concertacionador. No se dice con quién concertaciona. Y no se dice tampoco, para hablar en esos términos peyorativos, que en la mayoría de los procesos conflictivos electorales, los interlocutores no fueron Acción Nacional y el gobierno, sino el PRD y el gobierno. Y en la historia queda, en esa historia mentirosa y deformada, que Acción Nacional es el que trafica con los votos y el que chantajea al gobierno del presidente Salinas y el que lleva agua a su molino. Yo le dije en el debate al señor Cárdenas, cuando insinuó el caso de Guanajuato, que yo tenía 28 expedientes dispuestos para empezar a hablar con él de cara a las cámaras de televisión de las llamadas concertaciones. ¿Cuál es la verdad? ¿De cuál quieres que tratemos? ¿Guanajuato, por ejemplo? Por ejemplo. Muy bien, mira, este caso, que es el más sonado, se puede reducir en pocas palabras y profundizamos en él hasta donde tú quieras. Ramón Aguirre llega como candidato del gobierno y llega trampeando, que es lo único que sabía hacer, falsificando su credencial de priista, lo cual podrás decir, bueno, pues eso le importa al PRI, no a los demás,
pero es el principio de la mentira. Se identifica con una credencial de priistas firmada por un jefe de partido que había dejado de ser jefe en la fecha en que se suscribía su credencial. Pero también entra con una credencial de elector falsificada y se dio cuenta de ello a través de los medios de comunicación. La entrada de ese señor en el proceso fue de un truán, de un tramposo. Y así fue todo el procedimiento hasta concluir ¿con qué? Con la calificación de la elección, en donde la Cámara de Diputados mayoritariamente priista le daba el triunfo a Ramón Aguirre. Este es el fin del proceso electoral de Guanajuato. Pero Fox y los guanajuatenses... ¿Por qué tanta gente dijo que ganó Ramón Aguirre entonces? ¿Cuáles fueron las Pues gentes que lo muchos dijeron? medios de comunicación. No, los Por medios de ejemplo, comunicación vendidos dijeron que ganó Ramón Aguirre. Las actas no lo dijeron. Además había todo un proceso legal acumulado de pruebas indiscutibles y de documentales públicas que acreditaban todo lo contrario. Era la gran estafa del siglo que solo se podía consumar con una calificación en manos de priistas en la Cámara de Diputados. ¿Y qué sucede entonces? Vicente Fox, con miles y miles de guanajuatenses, no aceptan los resultados de ese colegio electoral tramposo y mayoritariamente priista. Pero ya no había ley, ya no había proceso, ya no había argumento o autoridad que invocar o a quién invocar. Y de esta manera están en la calle reclamando que Ramón Aguirre no entre a Palacio de Gobierno. Y Ramón Aguirre renuncia. Esto es historia, todo México lo sabe. ¿Qué sigue después de su renuncia? Que esa Cámara de Diputados designe a un interino. Ya no hay otro proceso comicial. En ese momento solo queda la designación por el Congreso priista. Y se pregunta por qué no Fox. Por dos razones. La primera, porque siendo mayoritariamente priista y Fox, que había catalizado todas las inconformidades, nunca podría ser designado por aquellos. Pero en segundo lugar, era suicida que Fox quedara como interino. Porque si queda como interino, por una sencilla razón, Ricardo, porque esa misma Cámara podía convocar a 2 meses más una elección y dejarlo fuera de la jugada. Ponerlo como interino era automáticamente descalificarlo para que fuera un gobernador por 6 años. Hubiera sido una estafa política que Acción Nacional pretendiera que Vicente Fox quedara en un interinato si en 2 meses más se podía convocar elecciones y dejarlo fuera de la contienda. Pero Fox no ha sido gobernador. Pero si hubiera sido interino, ya no podría competir. Y de esta manera, ¿qué fue lo que reclamó Acción Nacional? Con Fox a la cabeza y con miles y miles de guanajuatenses, que hubiera un gobernador de extracción panista porque la plaza era nuestra. ¿Con qué se hace la política? ¿Con la cabeza, con el corazón, con el estómago? Yo creo que la verdadera política se debe de hacer con la conciencia, que implica cabeza y corazón. Estábamos en Guanajuato, ¿y por qué no nos vamos bajando un poquito de regreso? Yo quisiera regresar a Los Pinos, pero pasamos por Querétaro. Y yo recuerdo mucho, en una ocasión, que me tocó estar junto a usted en un informe de un gobernador, y ante lo prolongado del aplauso, y ante las numerosas caravanas y genuflexiones, recuerdo solamente una expresión que volteó y me vio y me dijo, ¡qué abyección! Pero lo noté realmente indignado. ¿Cómo hay que tratar, insisto, al poder? ¿Cómo eran sus conversaciones con el presidente Salinas de Gortari? Como siguen en Los siendo. Pinos. ¿Cómo eran? Directas, de igual a igual, de mutuo respeto, de franqueza, para construir fórmulas de solución a los problemas que tratamos. No hay una actitud claudicante, no hay una actitud de sumisión o de dependencia, pero tampoco de una majadería o de una altivez que no permita ningún entendimiento. ¿De parte de ninguno? De ninguno de los dos. Yo jamás he recibido ninguna ofensa del presidente Salinas. Y yo he sido directo y duro con él, pero siempre respetuoso. Y así se hace la política. ¿Qué siente por él? Respeto, afecto, reconocimiento para lo bueno y profundo reproche por lo que de saldo negativo deja este gobierno a este país. Ha pasado ya el 21 de agosto, señor candidato Fernández de Ceballos. ¿Cree que México ha cambiado de cualquier manera? Y sé que estamos pegando de brincos en la historia, pero sería muy difícil. En primer lugar, no se ensayó esta entrevista y pasa tal cual. Porque Así debe de ser. Así debe de ser, convenimos, y sobre todo, insisto, vuelvo a reconocer su actitud.
Ya pasó el 21. ¿Cree usted que México, de cualquier modo, ha cambiado desde ya? Sí, claro, por varias razones. La violencia, que creen en el camino del derecho. Y esto, si se hace en paz, refleja que México es un gran pueblo, que lo único que debemos de hacer los políticos es estar a la altura de ese pueblo y trabajar todos los días con disciplina, con honradez, con talento, con generosidad y con valor para que las cosas cambien. Hoy no puede dejarse a un futuro remoto el cambio. Que nadie piense en el año 2000 como la oportunidad que tiene México para cambiar. O llevamos este cambio que ya se inició rápido, a fondo, en paz y dentro de la ley hasta sus últimas consecuencias, o este país estalla. Hay 40 millones de pobres, hay una guerrilla, hay un gran desasosiego en la sociedad por tantos atropellos del poder. Y no podemos imaginarnos una familia feliz 6 años más. No podemos imaginarnos un nuevo grupo presidido por Ernesto Zedillo, de los suyos y para los suyos. Yo lo dije en la campaña y hoy lo repito. México tiene que terminar de una vez por todas con el tiempo que ha sido solo para unos, para que llegue el tiempo que sea para todos. Yo no tengo agravio contra ningún mexicano. No estoy en contra de ninguna persona en lo particular, pero sí de la prepotencia, de la soberbia, del egoísmo y del latrocinio de unos cuantos que está dañando severamente la economía de una nación, el bienestar de todo un pueblo, las posibilidades para la juventud, para los niños que están en la calle. Y yo digo que eso se tiene que hacer por todos, pero ya. Diría, no nos esperemos al 1 de diciembre. No esperemos a ver si Ernesto Zedillo toma o no la presidencia de la República. México es hoy, y es para hoy. Y este sexenio debe de terminar con adelantos, con cambios, con rectificaciones que son inaplazables, a menos que queramos un baño de sangre. Y el pueblo de México no lo quiere. Lo ha definido así el 21 de agosto, con su participación, a pesar de nosotros, los candidatos, a pesar de nosotros, los políticos. Señor, dijo usted que era una tarea de todos. Y sé que el doctor Zedillo ha convocado a un diálogo múltiple con las fuerzas más importantes del país. En esta convocatoria seguramente estará incluido de manera muy importante usted o el Partido Acción Nacional, ya me dirá. Lo que le quiero preguntar es si estaría usted dispuesto a participar a acudir a esta convocatoria del doctor Zedillo para estructurar un proyecto general de gobierno de manera conjunta. De ninguna manera ocuparé un solo lugar en ningún gobierno futuro de México si no soy, en su caso, en esta elección, el presidente de México. De esa manera no tengo ningún lugar, ningún cargo, ninguna comisión retribuida. Pero mi disposición personal y como ciudadano para contribuir con México y por México, sí, claro. Entonces, está muy definida mi posición, que así la he venido manifestando. Yo no aspiro a ninguna colocación personal. No le pido nada al gobierno, ni le acepto tampoco nada. No estoy para colocarme en ningún puesto público, pequeño, medio o superior. Lo que yo quiero es seguir siendo ciudadano, seguir siendo panista, seguir trabajando por los ideales democráticos que inspiran la lucha de Acción Nacional y contribuir en el lugar que yo pueda para que México avance. Y cualquier colaboración mía con el nuevo gobierno será pública y será sin ninguna retribución. ¿Estaría dispuesto a participar en un diálogo público, supuesto, aportando sus ideas al candidato? Con todos. Que ahora es virtual, presidente electo, cuando la Cámara así lo califique. Por supuesto que sí, por México sin ninguna duda. Señor, nos estamos acercando al final de esta conversación y yo quisiera que nos dijese cosas a los mexicanos en general. ¿Qué le diría a usted, a los mexicanos, usted que ha sentido tan cerca la posibilidad de conducir los esfuerzos de esta nación? Y tengo varias preguntas en este sentido. Por favor, mi primer llamamiento a todo el pueblo de México es a que no se desilusione de nada y por nada. Les voy a decir que hace 54 años Manuel Gómez Morín señalaba a los primeros panistas del país que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Hoy sé que 9 o 10 millones de mexicanos que votaron por Acción Nacional
tienen sentimientos encontrados. Por una parte, la profunda satisfacción de enfrentarse a un sistema injusto, prepotente, arbitrario y tramposo, pero al mismo tiempo tienen el sentimiento de que ese sistema se impone a través de procedimientos como los que hemos señalado. Yo les diría que el triunfo moral es nuestro, que no podemos ni debemos claudicar, que si tenemos realmente en nosotros la idea de un México justo, de un México próspero, hoy es tiempo de consolidar esa fuerza que no se debe disgregar, que no se debe perder, que no debemos abrigar rencores o resentimientos, que otros por enfermedad tengan frustraciones o rencores, qué pena, pero nosotros no tenemos lugar o espacio para nada negativo en el alma. El triunfo de Acción Nacional es bien claro. Yo les diría algo. Si de democracia hablamos, si a partidos políticos como tales nos enfrentamos, Acción Nacional es la primera fuerza política de este país. La primera. Ahora, frente a nosotros y por encima de nosotros está el sistema plutocrático que tiene que terminar. No para mandar al paredón a nadie, no para que haya una actitud de venganza o de rencores, sencillamente para que termine ese México de privilegios, de componendas, de trampas, de beneficios indebidos y que se genere un México que sea hecho por todos y que sea para beneficio de todos. Les voy a decir, la respuesta de la muchachada y del viejerío, espléndido, gigantesca esa respuesta. Yo les digo, me voy más allá, la de los niños, Ricardo. Les digo como ser humano, si la única respuesta que yo hubiera recibido, única como candidato, al final y como saldo, la respuesta de millones de niños mexicanos, yo, como ser humano, estaba más que pagado, más que retribuido. Por donde quiera que tú vayas, los niños saltaban al paso del candidato de Acción Nacional. Los jóvenes lo hemos visto, en todas las encuestas, en todas partes. Y si esos jóvenes se han decidido por el cambio, y si esos jóvenes han tenido confianza en Acción Nacional y su candidato, mi llamamiento es muy claro. No desistan, que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Esta es una tarea de todos y para adelante. Yo les diría que desde los principios de Acción Nacional se decía, y hoy hay que repetirlo, el hombre es patria que pasa, y la patria es hombre inmortal. Tenemos que pensar en un México moderno, en un México justo, en un México grande y para todos, que tenga su soberanía no en los discursos oficiales, sino en la conformación de una sociedad fuerte, de familias unidas, de un pueblo vigoroso, orgulloso de nosotros mismos. Pero hay que desmantelar todo el porquerillero que todavía queda. Tenemos que abrir, Ricardo, los medios de comunicación a la verdad, no después de las elecciones, no para empezar a desarticular las presiones que tiene el actual gobierno con una sociedad que de todas maneras tiene una profunda ofensa sentida y que tiene que encontrar caminos para encauzarla. Yo pienso que el llamamiento debe de ser abierto y claro, para adelante, todos, sin rencores y por México. Señalar en qué hemos avanzado para tener alicientes y seguir adelante. Señalar en dónde están los escollos, las suciedades, las inercias, las mezquindades, las porquerías para superarlas como nación. Yo creo que si Acción Nacional ha hecho una tarea de frente a la sociedad, de acuerdo con nuestras convicciones, y el candidato, este que les habla, no les ha fallado como candidato, no tiene por qué fallarles en adelante como ciudadano. Yo convocaría a todas las mujeres de México, a todos los jóvenes de este país, a que sigamos adelante. Los días del sistema político mexicano, desde la perspectiva de partido-gobierno, son pocos. Se resisten a morir, virtualmente están muertos. Este triunfo no ha sido del PRI ni de su candidato. Si hay algún triunfo democrático, es del pueblo, que otra vez opta por el camino del derecho, que se decide por la paz y que quiere así construir un futuro mejor. Ellos tienen en todo caso una victoria amarga y muy comprometida con el tiempo y con la historia. Ahora bien, ¿qué le diría Diego Fernández de Ceballos particularmente
a los más de 9 millones de mexicanos que votaron por él, ¿cree usted que tiene derecho a dejar la política y a dejar la vida pública? No. Y decirles con permiso. No, pero así fuera un solo mexicano el que hubiera votado por mí, o ninguno, yo no dejaría la política. Porque para mí la política no es un pasatiempo, no es una actividad optativa. La política para mí es un deber moral de todo ciudadano. Esto no quiere decir que me vaya a reciclar en un proceso mesiánico, ayatolesco, de estar al frente de todas las luchas por la democracia, porque nadie me lo ha pedido, ni soy yo quien de autonombrarme redentor del pueblo. Pero que voy a estar, por supuesto, en la primera línea política para dar todo lo que yo pueda dar por México, sin duda. Pero no me interesan cargos, candidaturas o algún protagonismo. Pero le puedo preguntar algo. Sí. Tiene usted 53 años. Y sabe usted, a los 59 se es todavía muy joven, particularmente en política y particularmente en México, donde, pues ya sabe usted que se estila que muchos funcionarios o líderes tengan de 80 para arriba. Sí, no es mi caso. Mira, ¿buscaría la presidencia? Le pregunto no tengo concretamente. ninguna intención de volver a buscar la presidencia por varias razones. Si se lo pidiera el partido, Mira, si se lo pidiera la gente, no, si hubiera multitudes. no hagamos especulaciones, Si hubiera... no me interesa. Y te voy a decir por qué. Hay varias razones. Una de ellas, este pueblo es un pueblo muy joven. Y necesita darse siempre paso a los que vienen junto o detrás de nosotros. No es posible llegar a ese proceso morboso de estar y de repetir y de volver. Cualquier circunstancia puede venir. A ningún desafío le tengo temor. Ninguna posición que me reclame mi partido la habré yo de rechazar. Pero que yo tenga o abrigue siquiera la idea de volvernos a encontrar dentro de 6 años con una candidatura, jamás lo he pensado, ni me pasa por aquí, por una razón muy ¿Usted sencilla. cree que ya cumplió, que ya hizo su papel, que además de todo lo sigue haciendo como un factor muy importante postelectoral? Yo creo que puedo y debo ser un elemento importante en este país. Lo que me reclama mi conciencia es de que haga yo un gran esfuerzo para no correr 2 posibles errores. Uno, el subestimarme, y otro, el sobreestimarme. Ese es el gran reto que tiene hoy Diego Fernández de Ceballos. Si se oculta, si se va, si se repliega, si se subestima, puede cometer una gran injusticia a esos 9 millones o 10 millones de electores. Pero si me sobreestimo, si me considero el llamado de Dios para encauzar las fuerzas democráticas de este país, me parece que voy a hacer un ridículo de los que ya hay conocimiento en México. Yo prefiero asumir una actitud honrada, consciente, serena, de que tengo un futuro por delante, que puede ser de un día, de un minuto o de unos años, y que si tengo buena disposición para servir, y sobre todo para buscar otros valores, otros seres humanos que puedan venir a reforzar la tarea, para fortalecer a mi partido, para incorporar en él a hombres y mujeres que están dentro de la sociedad y que quieren trabajar, encontrar nuevos liderazgos y prepararnos no solo para la jornada que vendrá dentro de 6 años, sino para estos mismos días de cambios donde el gobierno de la República tiene que rectificar y donde el nuevo gobierno tiene que ser distinto y mejor. Yo creo que estaré cumpliendo. Pero no tengo ningún propósito personal, por muchas razones. Yo soy de los hombres que saben que todos tenemos la muerte en las pestañas, que el que proyecte a largo plazo su vida, a lo mejor está cometiendo un gran error. Lo importante es vivir cada minuto, cada instante a plenitud, como seres humanos inteligentes, racionales, trascendentes. Y de esta manera yo estoy en activo. Soy un ciudadano completo, cabal, panista como siempre, que va a seguir en la trinchera de la democracia, aceptando que vendrán más acusaciones, más calumnias y el golpeteo que suele venir siempre que se hace algo por el país. Pero no me han detenido ni me van a detener. Yo simplemente les digo, hoy Acción Nacional tiene más fuerza política que nunca en 54 años. Es una fuerza que no se deriva de Diego Fernández de Ceballos. Es una fuerza acumulada de más de medio siglo de congruencia, de valores, de valor, de idealismo, de realizaciones concretas. Hoy tenemos muchos más diputados que en la historia del partido. Tenemos muchos senadores
que se han logrado gracias a una reforma política que nosotros impulsamos y gracias a una muy alta votación. Hoy tenemos más de 300% de los votos que alcanzó el Maquío. Y fue un gran líder, pero estuvo en un momento muy difícil. Lo que pasa es que hoy sumamos la lucha desde un don Efraín González Luna hace medio siglo, o don Manuel Gómez Morín, o Gómez Morín, pasando por Efraín González Morín, por Luis H. Álvarez, por José González Torres y tantos otros, hasta llegar a este momento. A mí me ha tocado en buena medida cosechar lo que hicieron esos hombres y esas Carlos mujeres. Castillo Peraza, que es contemporáneo de un servidor en las lides oratorias. Claro que sí. Entonces, Acción Nacional hoy, sin duda, juega un papel importantísimo y de gran responsabilidad. Tenemos más de 9 millones de seres humanos que han creído y que siguen creyendo en Acción Nacional. Son más de 9 millones de conciencias, de voluntades, de corazones, de manos que están dispuestas a trabajar por este país. Yo no les puedo dar la espalda, pero tampoco puedo asumir una posición de enloquecimiento, de vanidad o de soberbia. Yo debo de ser el mismo de siempre, el que trate de lograr en todo momento dar lo mejor que llevo por mis convicciones, y así lo voy a hacer. Señor, han también entre estos logros de esta actual contienda, o de los resultados de la contienda, se han consolidado indiscutiblemente como la segunda fuerza política. La primera, mi amigo. La demás es el gobierno. ¿Por qué? Pues el PRI no existe. Por favor, esa es una estructura electorera, es un ¿Cree que ya se caparazón. acabó? Bueno, nada más déjame hacerte esta pregunta y no me la contestes porque la sabe todo el pueblo. Si en el PRI no toman en cuenta a los priistas para elegir a sus candidatos, no es partido político. El dedazo sigue siendo la norma. Eso no es un partido político. El PRI, sin la estructura burocrática del poder, no creo que saque los votos ni de Álvaro Pérez Treviño, que por cierto aplastó a Pablo Emilio Madero. Pablo Emilio Madero se dedicó únicamente a injuriarme toda la campaña y recibió el más profundo desprecio de la sociedad. Yo digo que el PRI no es un partido político, debe serlo. Y lo necesita. ¿Le gustaría? Pues claro que me gustaría que fuera partido ¿Eso político. por qué lo dice? Porque es muy entrón y quisiera de veras pelear. Porque lo necesita el país. Porque hay muchos priistas en este país que ¿No está merecen usted respeto. ironizando? No, déjame decirte, no es ironía. Yo tengo dentro del PRI a muchos amigos y hay mucha gente de bien dentro del PRI, como la hay en el PAN, en el PRD, en todos los partidos. Pero en el PRI no se respeta el voto de los priistas, sus decisiones, sus derechos fundamentales. No es un partido político, si democráticamente hablamos. Lo que pasa es que es un buró electorero del gobierno, de una facción de la plutocracia de este país. Y diseñan toda una estrategia para imponer al candidato del PRI, de los priistas. Por favor, eso sí sería una ironía. ¿De dónde surgió Ernesto Zedillo? ¿De dónde surgió el difunto Colosio? De la voluntad de una persona. Entonces, Acción Nacional es hoy la primera fuerza política de este país. Eso nadie lo duda. Si de partidos políticos hablamos. Que tenemos que combatir el monopolio del sistema, de la facción que domina, de la plutocracia, sin duda. Pero somos un partido político muy fuerte. ¿Y cree usted que llegarán al poder? ¿Y cuándo? Estamos en el poder, no en la presidencia. Pero tenemos hoy un poder que no tiene el PRI. Un poder moral que el pueblo no reconoce. Porque somos capaces de luchar con la congruencia que solo Acción Nacional ha demostrado. Nosotros somos un partido político que nos distanciamos y nos diferenciamos del PRD porque en ellos no has de encontrar reconocimientos, por lo menos de sus líderes, a nada de lo que provenga del gobierno. Mira, aquí tienes un discurso de hoy, de ayer, del señor Cárdenas. Una sola palabra. Una sola palabra. ¿Por qué una sola expresión? encono suyo con No es encono contra Cárdenas, como no lo tengo contra Zedillo ni contra nadie. Este es el discurso que acaba de pronunciar en el centro. No hay una sola palabra de reconocimiento a nada que no sea él y el PRD y los que están con él. Eso es monstruoso, eso no puede ser. Yo creo que la política es ante todo la búsqueda de los acuerdos. La política reclama el pluralismo, la conciencia de que pensamos distinto. Pero si en un discurso de muchas cuartillas, al final de cuentas, solo en ellos está lo bueno, solo en ellos está la virtud, solo en ellos está la grandeza, ¿a dónde vamos a dar? Y en el gobierno no cantan mal las rancheras.
En la parte del gobierno, ellos son los que tienen la razón. Ya lo vimos al candidato del gobierno, 10 puntos por aquí, 10 por acá, 10 más allá. Ellos son los que van a salvar este país. No es cierto. Acción Nacional ha jugado un papel verdaderamente democrático. Hemos corrido el riesgo de muchas acusaciones injustas, malévolas, perversas, porque somos capaces de reconocer los aciertos cuando están en un lado, aunque no sea el nuestro. Y tampoco les gusta de repente que les digamos la verdad. Y yo creo que esa es la tarea a la que debemos de convocar al pueblo. A que en política todos tengamos ese gran compromiso de verdad, de conciencia moral y de tolerancia. Si no fustigamos lo que veamos mal del gobierno o fuera del gobierno, nos convertimos en cómplices. Pero si no reconocemos lo bueno de nadie más que de lo nuestro, somos maniqueos y somos torpes. Yo pienso que este es un problema de equilibrio, de moralidad, de decencia, de valor y de honor. Y eso lo tiene Acción Nacional. Yo creo que en el PRI y en el PRD también hay personas capaces de reconocer estos bienes y estos valores. Pero las fuerzas como tales no son así. Son muy facciosos, son muy sectarios, son hermanos gemelos. Yo no digo que no haya ningún priista honorable o ningún perredista honorable, pero que las cúpulas de esos partidos son facciosas, son sectarias y son excluyentes, lo han demostrado siempre. Yo pienso que Acción Nacional va a desempeñar en estos próximos días, aún antes de cualquier toma de posesión de un nuevo gobierno, un papel muy destacado. Y tenemos que exigir, como lo reclamamos en un último documento, varios cambios fundamentales. Mira, entre otros, el acabar con este partido de Estado, la separación del gobierno, porque es la única forma como vamos a poder encontrar conciliación entre los mexicanos. Si nosotros logramos, como aquí pedimos, que proceda a desvincularse este gobierno real y claramente en todos los órdenes del partido oficial, que se haga efectiva la prohibición legal de utilizar con propósitos partidistas y facciosos los colores de la bandera. Nosotros reclamamos, gracias, poner fin de inmediato al presidencialismo centralista y respetar en serio y cabalmente la división de poderes, la soberanía de los estados, la autonomía de los municipios, poner fin al monopolio informativo del Estado y dar plena vigencia a la libertad de expresión e información consagrada en la Constitución. No podemos seguir con un Televisa que manipula. Y nosotros necesitamos llamar a la nación, todos, a conjuntar un gran esfuerzo de todos los sectores productivos, de todas las organizaciones e instituciones intermedias, para lograr un gran esfuerzo en el ámbito económico, porque hay un flagelo contra la economía popular. Y tenemos que abrirnos de inmediato a una reconstrucción del poder político, empezando por el judicial, para que haya justicia en este país. En este país la justicia se compra y se vende. Y muchos jueces juzgados debieran ser. No es posible que la justicia sea para los hombres del dinero. No es posible que México se divida entre todo para unos pocos y nada para la mayoría. Y tenemos todos que hacer la tarea. Yo les deseo a todos, a Televisa, un gran papel para el futuro. A ti como persona, a todo tu equipo, mi agradecimiento. A quienes te han permitido estar aquí o te han mandado a esta entrevista, mi afecto personal y mi reconocimiento. Y el deseo que todos contribuyamos cada día a ser mejores como seres humanos para hacer un país más grande y más bueno para todos. Pero yo no he terminado. Por favor, con toda libertad. Porque quiero confesarle que, bueno, es obvio que traía yo algunas preguntas, tomé algunas notas, pensé en este par de días desde que se concertó la entrevista vía telefónica. Quiero decirles que, además de nuestro encuentro casual en aquella ocasión y alguna ocasión que nos saludamos más, alguna otra que nos saludamos de lejos, no había tenido yo nunca la oportunidad de conversar con el licenciado Diego Fernández de Ceballos. Y bueno, por supuesto, decía yo, traía yo algunas cosas, tomé algunas notas, algunas preguntas, pero por supuesto la mayoría de las preguntas de esta conversación han surgido de lo que yo estoy escuchando de usted y me sugiere cosas. Hace un rato hablaba de la muerte. Nos dejó de hablar de política por un momento para hablar de la muerte en un sentido metafórico y hablar de los tiempos y de los espacios cuando se refería a la trascendencia. Y no sé por qué extraña asociación de ideas quisiera que le dijera algo a tres personajes. Fíjese usted qué disímbolos personajes. ¿Qué le diría? Y también al principio de esta charla lo mencionó. ¿Qué le diría
a estos personajes a los que de ningún modo podría usted tener enfrente. Sería imposible que usted tuviera enfrente, pero tal vez quisiera decirles algo. ¿Qué le diría a quien empezó pero no terminó esta contienda? ¿Qué le diría a Luis Donaldo Colosio en estos momentos? En primer lugar te diré algo sobre la muerte, si me permites. Yo creo que hay una subcultura de la muerte. Todos hacemos broma de ella, pero la mayoría le teme a la muerte. Este es un grave error. Las bromas están bien, pero el temor no, por muchas razones. La primera, porque cuando la muerte es, nosotros ya no somos. No hay por qué temerle. Cuando la muerte es, nosotros ya no somos. ¿Por qué le vamos a temer? En segundo lugar, la muerte es inevitable. Y si es inevitable, lo inteligente es aceptarla como algo que habrá de venir. Además, la muerte no tiene por qué ser el mal de todos los males, sino la solución de todos los males y para siempre. Yo creo que la muerte puede ser, sobre todo para los hombres y mujeres de fe, para los creyentes en una religión como la católica a la que yo pertenezco, el principio de la vida. Y para mí la única tragedia como cristiano es separarme de Dios, no morirme. Tú me viste en campaña siempre desafiando cualquier riesgo y tranquilo. Nunca me viste con guardias o pistoleros. Siempre anduve entre la gente, corriendo los riesgos propios de un momento y de una realidad de violencia que acababa de privar de la vida a un candidato. Y de esta manera yo voy al encuentro de mi muerte, tranquilo y en paz. ¿Qué le diría a Colosio? Hombre, en primer lugar, que me sigue doliendo la forma tan cobarde como fue asesinado, pero que en última instancia deseo recordar de él al joven, al mexicano, que manifestaba ideas e ideales que no pudo realizar. Que yo tampoco puedo quedarme en el mito del apóstol de la democracia, porque con el afecto profundo que siento por él y con gran respeto, sobre todo después de su muerte, él también formaba parte de un sistema antidemocrático y esto lo registra la historia y esto la verdad reclama que se diga. En todo caso, le deseo que esté en plenitud de dicha. Yo siento un gran recuerdo por Luis Donaldo y su familia, como una familia joven que merecía vivir, que tenía la oportunidad de llevar a cabo sus ideales en la política y que al margen de sus errores y de sus pasiones, como todos tenemos, nunca mereció un final trágico, violento y cobarde como el que se le impuso. Y lógicamente, para su familia, mis mejores sentimientos. ¿Cuál otra pregunta sería? ¿Qué le diría a un hombre que pareció detener el tiempo por un instante histórico y que pareció marcar el inicio de este periodo de 8 meses, de los primeros instantes del 1 de enero de este 1994? ¿Qué le diría a Marcos? Que siga con toda fidelidad sus ideales, pero que deponga las armas. Que su lucha es buena, es limpia, es noble, pero que las armas no le pueden seguir manchando de sangre las manos. ¿Qué le diría a uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, allá por los 30? ¿Qué le diría ahora sobre esta experiencia suya tan intensa de estos meses? ¿Qué le diría a don José Fernández de Ceballos? Mi padre efectivamente en 39 suscribió el acta constitutiva de Acción Nacional. Aquí está su fotografía y allá la de Manuel Gómez Morín y la de Efraín González Luna, también fundadores de Acción Nacional. Le diría que gracias por su ejemplo. No es fácil para usted. No. Regresaré entonces a mis notas, señor licenciado. Por favor. Y algo final. Dijo usted
el 21 de agosto, por ahí del mediodía, antes de que se supiera el resultado, dijo: si gano, gano, y si pierdo, gano. Y luego fue al templo a dar las gracias. Sigue pensando lo mismo. Dijo también: no seré yo quien divida o confronte a los mexicanos. Sigue pensando lo mismo y volvería a ir al templo. Sí. Y ya termino. Por supuesto que ratifico lo dicho. Para mí, la victoria no era solo, ni mucho menos, llegar a la presidencia de la República. Yo creo que en Acción Nacional se nos prepara como soldados de una causa que rebasa con mucho la idea del poder por el poder mismo. La idea de la presidencia como el final de una carrera. Y por lo tanto, para mí, la lucha que está por encima de la silla presidencial y de cualquier idea mezquina de poder, me lleva a concluir que de cualquier forma el esfuerzo que ha sido limpio, que ha sido generoso, que ha sido total y que ha sido valiente, entraña una victoria que sin duda habré de llevar y que nadie me quita. Nadie, absolutamente, me puede acusar de mentiroso o de cobarde, de mezquino o de ladino. Y por ello yo estoy muy tranquilo. Pienso que lo que dije antes de la elección, hoy lo puedo repetir. Hemos hecho un gran esfuerzo en Acción Nacional por ser una opción viable y estable, legal y pacífica, humana y trascendente para los cambios que reclama este país. Y vamos a seguir siendo esa opción porque México no se acabó el 21 de agosto. Se ha iniciado en México un cambio y lo vamos a seguir. Y hoy más que nunca vamos a precipitar las cosas para que ese cambio se dé en paz y dentro de la ley. No pueden volver a hablar las armas. No puede seguir el bla 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 del gobierno, las promesas cargadas siempre de mentira y la falsificación de la vida pública. Yo estoy muy tranquilo, muy realizado como hombre, como ciudadano, muy agradecido con Dios, con mi familia, con el pueblo de México y muy dispuesto a continuar. No hay en mí ningún dejo de frustración o de derrota. Ciertamente no hemos logrado hoy la presidencia de la República, pero hemos logrado algo que vale mucho más. Un triunfo en condiciones inequitativas, injustas, antidemocráticas, que reconoce el pueblo. Hoy logramos el respeto de la sociedad que valora el esfuerzo de Acción Nacional y de su candidato. Lo veo y lo siento en la calle. Por donde voy hay una respuesta muy favorable que mucho agradezco y que me obliga, por lo tanto, a no fallar. Dije que como candidato no habría de fallar y que fuera cual fuese el resultado de la elección, yo seguiría al servicio de esta causa y yo siento un gran compromiso con esos millones de mexicanos y tenemos que consolidar esta fuerza por la democracia y por México. No duden que mientras yo tenga vida, habré de estar en esta trinchera con Acción Nacional y por México. Licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. ¿Algo más que usted quiera añadir y que probablemente no ha expresado porque no se lo pregunté? Algo que se nos haya quedado en el tintero. Nada, gracias. Pues yo le agradezco mucho no solamente este buen rato de domingo que nos ha dado a Televisa y a este servidor, sino le agradezco también la sinceridad, la apertura que ha tenido con nosotros y déjeme decirle que además de darle las gracias quiero reconocerle públicamente que para mí ha sido una de las experiencias más no solamente emotivas, sino más sinceras, más abiertas y más aleccionadoras en hablando de este tema apasionante y apasionado que así debiera ser en el mejor de los caminos, que es la política. Le agradezco mucho y algo más, por supuesto, además de la política. Le agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti, gracias a Televisa. Muchas gracias, señor licenciado. Gracias. Y gracias a ustedes por su atención en casa y hasta siempre. Televisa presentó un programa del periodista Ricardo Rocha. Entrevista al licenciado
Diego Fernández de Ceballos, candidato del PAN a la presidencia de la República. A continuación, sea testigo de la verdad en